Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. Somos los hijos y herederos de las luchas sociales de este país. De los estudiantes del 68. De los estudiantes del 71. De la sociedad civil del 85. Del levantamiento zapatista en el 94. De los indígenas muertos en Actividad y Aguas Blancas. De los paristas de la UNAM en el 2000. Del pueblo de Atenco en 2006. De la represión en Oaxaca en 2006. De la lucha por los niños de la guardería ABC. Hay que arrancar el problema de raíz y cambiar al gobierno de nuestro país. Defendemos los ideales y principios que nos dieron lo que hoy tenemos. Y de lo cual muchos carecen. Educación, salud, vivienda, seguridad, libertad, justicia. Porque aquí es donde vivo, yo ya no soy un pendejo. Agradecemos al pueblo la oportunidad que nos da de estar aquí. Esta es nuestra forma de retribuir ese apoyo. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Nos presenta la doctora Owina Fogarty O'Mahony la temática correspondiente a la guerra, al fetiche y a la fotografía. Muy buenas tardes. Creo que estoy acabando con un tema que incomoda. A mí me ha incomodado muchísimo. No ha sido un trabajo fácil, llegar a intentar entender esos fenómenos. Y espero que encuentren interesante el punto de vista de esta ponencia, porque es algo, yo creo que poco conocemos, de lo que sucedió en África, las construcciones culturales que sucedieron, las construcciones raciales que dieron, digamos, posibilidad realmente a la construcción de las imágenes fotográficas en la actualidad referentes, sobre todo las últimas de la guerra en Irak. Mira, esta ponencia está dividido en dos actos, realmente en tres actos. Y el primero es los procesos de transculturización y el desarrollo del otro, ese otro que es opaco e irreconocible. Realmente la terminología de un ser humano que es subhumano, esas categorías, y yo resisto esas categorías y no los empleo. Y el segundo acto es la fotografía de guerra convertido realmente en fetiche. Y el último es algo muy, muy gozoso, que fue una cuestión interesante y maravilloso y reivindicador encontrar, que fue el trabajo que hizo Fernando Botero sobre la reinterpretación de las imágenes de los presos en Abu Ghraib en Irak. Entonces, en el siglo XIX y principios del siglo XX, la antropología creó un sistema visualizado de diferencia cultural cuyos efectos todavía siguen con nosotros mucho después de que su base científica ha sido desacreditada. Dependiente de un concepto de evolución que se mueva hacia adelante, esta antropología visual utilizaba la cultura para equiparar las diferencias de tiempo y espacio, lo que equivale a decir que las naciones designadas como occidentales son y han sido interpretados como modernas, y aquellos países que son no occidentales simplemente no son modernos. El concepto antropológico de cultura dependía de una clara distinción establecida entre su cultura y nuestra civilización. Fue labor de los antropólogos investigar y descubrir las formas completamente diferentes según las cuales se organizaban las culturas. Hay aquí ejemplos de los primeros trabajos de la antropología física, en donde a mediados del siglo XIX empezaron a explorar la medición fisiológica del ser humano, sobre todo el cráneo y el cuerpo entero, y enfocándose básicamente a lo que se consideraba las culturas no occidentales. Antropólogos del siglo XIX opinaban que el Congo era el lugar más primitivo de África, el continente negro abandonado por el progreso. Como corazón de África, África más recóndita, se suponía que el Congo debía personificar la distinción binaria
entre el occidente civilizado y su otro primitivo. El Congo se hizo famoso por los occidentales después de que Henry Morton Stanley, el Dr. Stanley, famoso Dr. Livingstone, publicara un memorable relato de su viaje desde el este de África hasta la costa atlántico, bajando por el río Congo, titulado Through the Dark Continent, a través del continente oscuro en 1878. Stanley ayudó a la monarquía belga a establecer una amplia colonia que, sin embargo, se centró casi por completo alrededor del propio río Congo. La centralidad del conflicto entre lo moderno y lo primitivo, en campos tan variados como la cultura política moderna, la ciencia de la raza, la antropología y el arte moderno, sugiere que, lejos de ser un lugar que no era importante en la periferia de la historia cultural, el Congo era esencial para desarrollar la historia de la modernidad. Fue y sigue siendo un ejemplar espectacular del poder de la transculturización. Una teoría desarrollada por el crítico cubano Fernando Ortiz, que tenía como tres niveles, tres fases, que era la adquisición de determinados aspectos de una nueva cultura. Ya que el sujeto adquiere estos aspectos, hay una pérdida de algunos viejos aspectos y al final hay una resolución, es decir, un equilibrio de estos fragmentos viejos y nuevos en un cuerpo coherente que puede ser más o menos completo. Su peculiar reputación, es decir, el Congo, de ser el mismo origen de lo primitivo, lo convirtió en un emplazamiento fundamental para la constitución de los conceptos occidentales de modernidad, que están en una continua tensión con lo primitivo y el primitivismo. Son varios los factores que hacen el Congo un lugar de particular interés para el desarrollo de la cultura visual. El Congo fue un punto clave en que se determinó el Atlántico Negro, creando en un principio por el Triángulo Atlántico de la esclavitud, pero más adelante considerado por los eruditos de la diáspora africana como un medio para reexaminar los problemas de nacionalidad, ubicación, identidad y memoria histórica. Hay una poesía maravillosa de Langston Hughes que escribió cuando hizo un viaje hacia México en el tren, en donde decía que él había conocido ríos antiguos como el mundo y más antiguos que la afluencia de la sangre humana por las venas. Mi espíritu se ha ahondado como los ríos, en los ríos. Me he bañado en el Eufrates cuando los albas eran jóvenes. He armado mi cabaña cerca del Congo y me he arrullado el sueño. Un alto porcentaje de los africanos que fueron esclavizados desde el siglo XV hasta el XIX procedían del Congo. Como resultado de ello, los esclavos recreaban las costumbres de este país en el continente americano, aportando muchas palabras como jazz a la lengua inglesa y desempeñando un importante papel en la religión de los santeros, los paleros en Cuba, especialmente, y practicando, digamos, esas religiones normalmente en el Caribe y cada vez más en Estados Unidos. Sin embargo, el Congo fue el escenario de la parte más atroz de la violencia colonial y de la resistencia al colonialismo por principios, tanto por parte de los africanos como por parte de los europeos. Esta historia convierte el Congo en un lugar fundamental para la definición del proyecto colonial que creó una nueva realidad cotidiana, tanto en las colonias como en las naciones colonizadoras. La construcción del Congo como el lugar más importante del espacio-tiempo formaba parte de la reorientación de la economía política europea que pasó de la esclavitud al colonialismo y desembocó en una nueva versión de la memoria histórica y popular. En apenas unas décadas, los europeos parecían dispuestos a olvidar todo lo que había aprendido
en África desde el siglo XV. Según palabras de Fernando Ortiz, desculturizaron Congo para culturizarse a sí mismos y los africanos en una nueva entidad que habían creado y denominado Congo. Esta pérdida de conocimiento implicaba convertir en un espacio vacío lo que había sido un lugar ya, favorecía realmente la ambición civilizadora del colonialismo. El filósofo de la época, Ernest Renan, cuyas teorías raciales fueron fundamentales para la consolidación de la Tercera República Francesa en 1870 hasta 40, se mostró directamente a favor, y esto es realmente un punto sumamente interesante, de la amnesia como estrategia política. En una conferencia pronunciada en 1882 y titulado ¿Qué es una nación?, afirmó de forma desafortunada que el olvido, yo incluso llegaré a decir que se trata de un error histórico, es un factor fundamental en la creación de una nación. La fundación de las naciones imperiales del finales del siglo XIX implicaba que había que olvidar al África del periodo atlántico de la esclavitud y reinventarla como un lugar salvaje, que no había sido tocada. Los mapas de principios de la era moderna muestran un conocimiento detallado de la geografía africana y los toponimios, y las colecciones de viajes publicadas en el siglo XVIII ofrecían al lector amplia información sobre los principales pueblos africanos. A mediados del siglo XIX, los europeos dejaron este conocimiento a un lado y en su lugar crearon el mito del continente negro, un lugar salvaje cuyas costumbres eran desconocidas y bárbaras. Según el capitán Camille Cogiant, que era uno de los diputados de Stanley, el Dr. Livingstone, y el último miembro de la Comisión del Distrito de Balanga en el Estado Libre del Congo, en este país él decía que era mucho más fácil conseguir el progreso comercial que la civilización. Textualmente él decía que las gentes del Alto Congo, entregadas al canibalismo, a los sacrificios humanos, a los castigos con veneno, al fetichismo, al saqueo, a la esclavitud, a la poligamia, a la poliandra y privadas de toda unidad de gobierno, ciencia, literatura y medicina, son civilizadamente menos avanzadas que la civilización de los celtas varios siglos antes de Cristo. De repente, sin ninguna transición, vieron aparecer los barcos de vapor europeos del siglo XIX en sus salvajes vías fluviales, pero el progreso no avanzará precipitadamente en el orden moral. Entonces, era labor de los europeos conducir a la madurez a los niños africanos, algo que en el occidente había llevado 2000 años. Al mismo tiempo que las gentes de la diáspora africana descubrían, esto fue en Estados Unidos, W.E.B. Du Bois denominó esta doble conciencia como africanos y residentes en las naciones de su diáspora. Los europeos reinventaban África como un páramo primitivo. Según esta geografía cultural, África tenía que volver a ser trazada en los mapas por antropólogos, exploradores y fotógrafos, cuyos esfuerzos combinaban por describir el primitivismo africano, introducían de nuevo, digamos, la modernidad. La operación colonial del Congo comenzó de verdad después de la Conferencia de Berlín en 1855, asignarse a la región al rey belga Leopoldo II. Mediante esa arbitrariedad, acción divisoria, los europeos reinventaron África como la imagen de su propio equilibrio y poder. Esta revisualización fue posible principalmente gracias a los avances en la fotografía. Utilizando placas secas durante la década de los 80 del mismo siglo, lo que permitió a los aficionados a la fotografía tomar instantáneas incluso en los viajes largos. Se trataba de intentar negar los excesos del colonialismo presentándolo como una ambición civilizadora. Lo que Joseph Conrad denominó en el umbral de la invisibilidad
fue el tema de numerosas representaciones visuales, como el primer peldaño de la escala cultural construido por la ciencia europea, que condujo a Europa Occidental hacia una alta posición. La fotografía era un instrumento clave a la hora de visualizar las posesiones coloniales y demostrar la superioridad occidental al pueblo colonizado. Al consolidado control de los europeos en África le siguió un flujo casi interminable de aventureros, exploradores, la mayoría de los cuales se caracterizaba por sentir la necesidad de publicar un relato sobre su viaje. En esos relatos, la resistencia al colonialismo se vuelve a interpretar como un salvajismo. La mayoría de los viajeros europeos opinaban que la resistencia africana se encontraba solo de forma simbólica en la resistencia a la fotografía. Sus libros están llenos de imágenes de africanos que permitían ser fotografiados porque no tenían elección, pero accedían negándose a posar o sonreír, como es ese ejemplo de un rey de un tribu en el Congo. Para los europeos, esta falta de cooperación solo podía explicarse como un miedo supersticioso a las cámaras y no como la conciencia, eso es sumamente importante, la conciencia de que la tecnología militar occidental contribuía a forzar este consentimiento. La resistencia del africano sí se centró en unos objetos destacables, los mikisis o los inkisis del Congo. Los mikisis o inkisis eran objetos poderosos que, si eran apelados por una persona capacitada, el enganga, intervendrían contra los enemigos o espíritus malignos del suplicante. Los europeos calificaban a estos y otros objetos religiosos africanos de fetiche, es decir, objetos inanimados que poseían poderes. Esto nos invita a recordar que fetiche es un término completamente europeo, un indicador del continuo fracaso europeo a la hora de comprender al continente africano. Estas figuras extraordinariamente complejas desafían a las habituales categorías descriptivas, puesto que eran el resultado del proceso transcultural creando una sorprendente y nueva forma cultural. Sin embargo, el significado de la función del inquisi no solo deriva de la interacción con los colonizadores de la época de las revueltas, sino que su estilo distintivo puede parecer a un contacto muy anterior con los europeos. Hasta las autoridades belgas reconocían que indudablemente en las ideas fetichistas de diversos pueblos del Congo existían conceptos de oscuro procedencia europea. Antonio Shelton sugirió que el uso de los clavos para invocar a algunos inquisis pueden derivarse de la imaginaria cristiana del siglo XV. Los orígenes de los inquisis siguen siendo enigmáticas, pero es probable, aunque no esté históricamente demostrado, que sugieren una síntesis de las creencias cristianas y de Congo. Puede observarse un paralelismo particularmente ajustado en el hecho de que las imágenes que tienen el cuerpo agujerado como resultado del martirio de los santos o la crucificación de Cristo han dominado la iconografía cristiana. A pesar de declinar la fe cristiana, los jefes del Congo se quedaron con las imágenes cristianas. La asombrosa confluencia de la iconografía medieval cristiana y las figuras inquisi sugieren que la imagen del cuerpo perforado era transcultural, es decir, la imagen fue aculturada en el Congo durante la época cristiana, deculturizado como práctica cristiana rechazada y finalmente adquirió una forma neocultural a través del inquisi. Entonces, en el acto 2, nuestra investigación sobre este objeto del deseo, la fotografía, que vemos que tuvo, digamos, esta influencia, esta construcción tan importante desde el siglo XIX, como un objeto, digamos, de culto.
La fotografía de guerra a la vez trofeo y souvenir, y en especial en la serie tomada en Abu Ghraib en Irak, construida desde la violación, tortura del negocio de la guerra, cuyos crímenes de guerra sustentan las normas que sirven para legitimizar su mismo proceso. Asimismo, cargan con la fantasma de las construcciones civilizatorias, este hondo proceso de experimentación de sufrimiento humano transculturado. Es difícil entender la proliferación de esas imágenes, pero parece coincidir con la proliferación de actos, un gran frenesí fotográfico. Joanne Burke, una historiadora de Birkham College y autora de un libro sobre violación, escribió un artículo en The Guardian, La tortura como pornografía, y comenta que no hay ninguna confusión ética aquí. Los fotógrafos aparentan no estar conscientes que están retratando crímenes de guerra. Parecen ser que no están retratando ninguna perversidad. Para la persona detrás de la cámara, la estética de la pornografía le protege de cualquier culpa. Sin embargo, como comenta Judith Butler en Frames of War, cómo se enmarca la guerra, lo que es perverso no es el desnudez humano, sino el uso de la coerción y la explotación de actos sexuales, de humillar y degradar otro ser humano. Bush, el ex Bush, comenta que las fotografías eran disgusting, es decir, asquerosos, pero nunca empleó la palabra wrong, equivocado o criminal. En el momento de la toma fotográfica parece que no son de índole investigativo, documental, sino que el personal militar están cómodos jugando frente a la cámara y con elementos que remitan, y eso es importante, que remitan a íconos y gestos que tienen relación de los cazadores europeos en sus safaris africanos. Somos testigos que las normas y leyes que rigen el Convenio de Ginebra son inexistentes. Hay que recordar que el Camp Delta en Guantánamo existe como una zona de exención, exento. Los seres cautivos son humanos, pero son menos humanos. Son enemigos del Estado de los Estados Unidos y además no están conceptualizados. Esto es importante dentro de las normas civilizatorias y raciales que constituye un humano. En ese sentido, su estatus como humano presupone, subraya y permite la tortura. Y como nos advierte Adorno, la violencia en nombre de la civilización revela su propia barbarie, aún justificando su violencia al suponer la salvaje subhumanidad del otro. Es un escenario en donde la vida humana no se reconoce por las normas institucionales que lo rigen. Y así regresa la imagen fantasma del fetiche, la forma neocolonial que esparce sus clavos para que nos empodera a ver los marcos, construcciones mentales y otros desórdenes del poder, que ha llevado al escenario de la vida cotidiana el reality show, este gran espectáculo, la guerra. Y realmente la forma de reivindicar, en cierta manera, lo vemos con la obra de Fernando Botero, que es un pequeño video de YouTube, en donde se ve las formas cristianas, las formas primitivas, entrecomillados, fusionado y reinterpretado, transculturizado en esta obra que reivindica los presos, los humanos cautiverios en Guantánamo y en Abu Ghraib.